Bueno, un saludo a todos. Vamos a continuar con el ejercicio de los cubos, cilindros y prismas. Para ello pues vamos a retomar las herramientas que hemos trabajando y vamos a trabajar en la cuestión de las capas. Una vez ya hemos creado las capas, tenemos que recordar que para trabajar en ellas nosotros simplemente debemos activar el circulito que está en la parte izquierda. Para esta ocasión vamos a empezar con los cubos. Vamos a trazar el primer cubo con una medida de 5×5. Este va a ser nuestro primer cubito. Y lo siguiente que vamos a hacer es agrupar esta figura para que en nuestro ejercicio trabaje de manera independiente y no tengamos inconvenientes luego. Recuerden que siempre debemos estar trabajando sobre la capa en la cual queremos que este elemento permanezca. Entonces también lo mismo cuando queremos agrupar, es decir, que si yo en dado caso me cambio de capa y yo agrupo este elemento, el elemento me va a quedar en la capa de cilindros, pero cuando yo ingrese al grupo, le doy clic sobre la cara, me va a quedar sobre la capa de cubos. Es por eso que es prioritario que siempre que agrupemos, nosotros nos ubiquemos en la capa que corresponde. En este caso, que sería la capa de cubos, al momento de agrupar yo tengo que seguir ubicado en la capa de cubos. Bueno, otra cosa que es recomendable hacer es procurar siempre agrupar cuando el elemento se encuentra siendo plano, cuando aún no le damos la extrusión con la opción de empujar y tirar. Entonces es muy bueno y recomendable agruparlo cuando él aún se encuentra siendo plano. Bien, ¿por qué recomiendo agruparlo cuando aún se encuentra siendo plano? Porque cuando nuestro elemento es tridimensional va aumentando su cantidad de caras, y para agruparlo se nos va a hacer más difícil seleccionarlas todas. Por ejemplo, si el elemento es complejo, digamos que tiene muchas caras, digamos que por acá le sale esta cara, que a esta cara se le desprende esta otra cara de acá. Vemos que a nuestro elemento se le van formando múltiples caras que a la hora de seleccionarlo nos van a causar dificultad. Por ejemplo, este elemento, si por ejemplo yo quiero seleccionarlo todas las caras, de pronto me olvido de seleccionar una, por ejemplo, y yo agrupo, entonces se me va a agrupar simplemente lo que tengo seleccionado y lo que no agrupé se queda solo por fuera. Por eso es bueno agrupar cuando las cosas son planas, o dado el caso que ya tenga el elemento 3D, es importante siempre seleccionar el elemento de derecha a izquierda, para que así se seleccione todo el elemento y no tengamos mayor problema. ¿Cómo hacemos para agrupar? Como ya expliqué en el anterior video, nosotros seleccionamos el elemento, puede ser con el cuadro seleccionador o simplemente dando doble clic sobre la cara y dando clic derecho vamos a la opción de crear grupo. En la capa en la que queremos que se forme ese grupo, vamos a crearlo y posteriormente ya le daremos la altura que necesitemos darle, porque para este caso va a ser 5 metros. Para hacer el prisma, bien se puede hacerlo desde este elemento, pero recuerden que este elemento se encuentra dentro de la capa cubos.
Si nosotros queremos cambiar a la capa prisma, a la capa de prismas, lo que debemos hacer es dar doble clic sobre el elemento, seleccionarlo todo y vamos aquí donde dice información de la entidad, en donde dice capa, vamos a cambiarlo de capa hacia la capa prismas. Pero recuerden que haciendo esto únicamente estamos cambiando de capa lo que está dentro del grupo, mientras que lo que está agrupado sigue en la capa cubos. En ese caso también tendríamos que hacer el paso de cambiar esto a la capa prismas. En ese caso ya quedaría todo el elemento dentro de la capa prismas. ¿Cómo me cercioro si eso está dentro de la capa prismas? Simplemente con la opción de apagar la capa prismas nos vamos a dar cuenta que cuando apague esta capa los elementos que son prismas se van a ir. Si yo hubiera hecho mala operación, digamos que hubiera solo enviado las capas del interior del elemento, es decir, si yo simplemente hubiera cambiado en la capa externa, es decir, cuando aún sin ingresar al grupo, simplemente cambiándola cuando esté agrupado a la capa de prismas, cuando yo apague la capa de prismas se van a ir los prismas, pero cuando yo acape la capa de cubos se va a ir también todo, los cubos y los prismas. ¿Por qué? Porque los prismas están dentro de la capa de los cubos. Entonces esto es un error muy común en este programa cuando uno trabaja por capas. A veces uno se olvida de ubicar las cosas en la capa que corresponde y pues termina confundiéndose mucho porque hay muchos elementos y todos están en capas diferentes. Entonces es siempre importante hacer estos pasos bien para no tener problemas. Bueno, aquí vamos a crear el prisma. Una forma rápida de crearlos, como ya les dije, con el cubo, cambiándolo de capa a la capa prismas. Y cambiándolo a la capa prisma, todo el elemento, y simplemente editándolo dentro de sí mismo bajo esta misma capa prismas. Es decir, que yo para hacer el prisma simplemente tengo que trazar esta diagonal aquí y llevar este elemento hasta su punto de origen y va a estar eliminado. Otra forma es trazando el rectángulo en la capa prismas, trazando la diagonal, eliminando estas capas externas de acá. Recuerden que es bueno agruparlo cuando aún se encuentra siendo plano y aquí posteriormente darle la altura que necesito. Eso con respecto a los prismas. Para hacer el elemento cilíndrico que necesitamos, tenemos que recordar que el elemento cilíndrico va a ser un elemento que va a trazar un arco por la diagonal de este rectángulo. Un modo de hacer ese cilindro o cuarto de cilindro, por así decirlo, sería usando la herramienta circular que ya habíamos usado previamente. Tenemos que irnos a la capa de cilindro, ubicar un punto, ubicar la distancia que queremos a la que se nos cree el arco, que en este caso sería 5 metros, y darle el ángulo que necesitamos, que en este caso sería bueno, aquí aún no he ubicado la distancia bien, aquí ya estaría a 5 metros y dándole el ángulo que necesitemos, en este caso sería 90. Recuerden siempre agrupar cuando aún está haciendo un plano, y aquí ya posteriormente le daremos la altura que necesitemos. Sería de 5 metros. Y bueno, así ya hemos armado nuestras 3 figuras básicas que van a componer nuestro elemento general. Bueno, me olvidaba de decirles otra forma de crear ese cuarto de cilindro, que también es con el círculo, dándole el radio que necesitamos
En este caso nuestro radio sería de 5 y posteriormente ya hacerle como hallarle su cuarta parte trazando líneas con el lápiz. Así pues hemos configurado la misma figura que tenemos acá. La agrupamos cuando aún está siendo plano y pues vamos a cerciorarnos de que sea la misma. Sí, es la misma figura. Aquí no se preocupen que a veces SketchUp lee las figuras de manera muy, digamos que poligonal. Aquí nos damos cuenta de que los lados de este semicírculo están siendo diferentes al otro, pero bueno, son cuestiones ya de elaboración que tiene por defecto SketchUp. Posteriormente lo que vamos a hacer es ubicar nuestras figuras para tratar de crear una composición que interactúen entre sí. Aquí lo que vamos a hacer simplemente es utilizar la herramienta mover, rotar, y de ese modo pues vamos a ir creando como la composición. Si quiero, por ejemplo, yo mover esta esquina, ponerla en este punto, podría yo también empezar a girarla para que me quede así. Empezar a interactuar como con las figuras, ¿no? Como que a empezar a crear algo que me vaya dando un elemento, una composición de acuerdo a movimientos que les vaya dando yo a estos elementos. Aquí puedo, por ejemplo, volver a girar esta figura en este sentido. Recuerden que siempre que deben ubicar el transportador de acuerdo a la forma en que quieren que se gire. Para copiar los elementos, como ya les había venido diciendo, con la herramienta mover, nosotros vamos a picar en una esquina del elemento y con la herramienta control lo vamos a copiar. Entonces de esta manera uno puede ir interactuando con las figuras. Otro caso, por ejemplo, yo quiero poner mi elemento en esa esquina que está allá abajo, pero SketchUp no me la lee. Hay dos maneras en que SketchUp puede leer esas líneas que se encuentran, digamos que en un plano desde el cual a veces uno no puede llegar. Aquí ya la leyó porque pues hice un giro y encontré como la línea, pero hay casos en los que SketchUp no me va a leer esas esquinas, como en este caso. En ese caso simplemente yo lo que puedo hacer es oprimir la letra K, que me va a sacar como las líneas de proyección que están por allá atrás de los elementos, y así SketchUp los va a leer más rápidamente. O la otra opción que también permite hacer SketchUp es que yo pico en el elemento en la esquina de donde quiero que se mueva, y con la tecla control lo voy a copiar, y SketchUp lo va a leer más rápidamente ese punto que está ubicado pues en puntos difíciles a los cuales a veces uno no puede llegar. Bueno, lo que queda aquí es ya empezar a utilizar estas figuras, tratar de moverlas a las posiciones en las que nosotros queramos ponerlas, empezar a darles giros, a interactuar con su geometría. Bueno, aquí voy a parar el video, voy a crear una composición con estos elementos y posteriormente empezaremos a usar la herramienta pintar. Bueno, aquí ya he creado este elemento, movimiento pues de las figuras que previamente habíamos creado. Lo que haremos ahora es utilizar una herramienta
que nos va a servir luego para sacar vistas, sacar planos, sacarle información al modelo que creemos en el SketchUp. Esta herramienta que vamos a usar ahora se llama la pestaña de cámara. Vamos a utilizarla en proyección paralela y vamos a utilizar las vistas. Está la vista de arriba, nos encontramos con las vistas inferior, frontal, posterior, izquierda, derecha y la vista isométrica. Otra forma de poder sacar las vistas de nuestro proyecto es con la opción de vistas. Esa opción la encontramos en la pestaña de ver, barra de herramientas. En la opción de vistas nos va a salir este icono con diferentes tipos de vistas. Aquí está la vista isométrica, la vista en planta, la vista frontal, la vista derecha, la vista posterior y la vista izquierda. Simplemente dando clic nosotros vamos a poder tener una proyección paralela en la vista que elijamos. ¿Para qué usamos estas vistas? Generalmente se las usa cuando nosotros necesitemos sacar planos para generar proyecciones que tengan medidas en verdadera magnitud. Una vez tengamos las vistas o sepamos cómo sacar vistas, lo que vamos a hacer es pintar el proyecto de acuerdo a los planos en los que este se encuentre. Por ejemplo, nosotros en esta vista frontal vamos a empezar a pintar todos estos elementos que aparecen en la vista del mismo color. O sea, todos estos elementos vamos a pintarlos, digamos, de azul, pero vamos a variar sus tonalidades de acuerdo a la posición en la que se encuentren. Es decir, que los elementos que más cerca se encuentren van a ir en tonalidades más oscuras y de ahí van a empezar a bajar las tonalidades hasta los elementos que se encuentren por detrás. Para pintar los elementos lo que debemos conocer es la herramienta de pintar que se encuentra abajo de la herramienta seleccionar. ¿Cómo funciona esta herramienta? Como ya vimos en el video anterior, nosotros para pintar debemos dar clic sobre el elemento que deseamos pintar. Pero recuerden que elementos nosotros tenemos agrupados. Por ende, si nosotros damos clic sobre el elemento, se nos va a pintar todo el elemento. Y eso no es lo que queremos. Queremos que pintar solo ciertas caras de acuerdo a la posición en la que se encuentran. Para el primer ejercicio vamos a usar las tonalidades de azul. Vamos a ubicarnos en la vista frontal y vamos a empezar a pintar de acuerdo a la posición en la que se encuentren los elementos. Para proceder a pintar necesitamos entrar dentro del elemento, dentro del grupo, y vamos a empezar a pintar con el color más oscuro los elementos que están más cerca, es decir, todos estos 5 elementos que están aquí serían para salirnos del elemento y pintar el de acá. Lo que debemos hacer es con la herramienta seleccionar. Recuerden que el comando para esa herramienta es la barra espaciadora. Vamos a hacer doble clic sobre ese grupo y le vamos a pintar la tonalidad que queremos, así con todos los elementos que queramos pintar en ese plano. Bueno, en este momento voy a parar el video para ir pintando todos los elementos que se encuentran en el plano
frontal, en el plano lateral, en el plano izquierdo, lateral derecho, perdón, en el plano lateral izquierdo y en el plano de planta, para mostrarles el resultado de lo que se debe lograr. Bueno, aquí ya he ido avanzando con la primera vista, con la vista frontal. Algo que se me olvidaba decirles, y es algo, una característica de esta herramienta, y es que, por ejemplo, si yo quiero replicar, digamos que esté en un azul oscuro y quiero pintar esto que con el mismo azul de este acá, y para no pues ponerme a buscar el color, cuál es exactamente, lo que puedo hacer es simplemente coger la herramienta de elegir muestra y pico clic sobre el color que quiero elegir. Entonces automáticamente ese color se va a poner predeterminado y entonces yo ya voy a poder pintar sobre el lugar que quiero con ese color. Esto es muy útil cuando estamos pintando varias cosas de diferentes tonalidades y se nos ha olvidado pintar ciertas caras con algún determinado color que ya perdimos. Bueno, aquí ya he pintado todas las caras visibles de nuestro proyecto. Y le he dado como la tonalidad de más oscuro a lo más cercano, y pues lo más clarito es lo que se encuentra mucho más atrás. Se trata de, en este ejercicio, de entender los matices del proyecto, de entender que lo más claro va a estar en planos más cercanos, y para nosotros ubicarnos y darle como sentido a nuestros colores tendremos que empezar pues ubicándonos en la vista y empezar a pintar entrando a los grupos. Y si no sabemos pues la ubicación, por ejemplo, de este elemento con respecto a este, pues vamos a orbitar un poco y vamos a darnos cuenta de que este elemento está mucho más abajo, y entonces va a tener una tonalidad muchísimo más clara. Algunos elementos quedaron pues aparecen con otro color en la vista superior, por ejemplo este azul de acá, pero es porque el elemento se encuentra ubicado, digamos que en dos planos, porque nosotros nos ubicamos en la vista frontal. Este elemento también va a aparecer en ella, igual que en la vista superior, la vista de arriba en planta. Bueno, con estos elementos pues debemos elegir en qué vista lo vamos a representar, y pues tener en cuenta que algunos elementos se van a empezar a interferir en nuestros colores de tonalidades, pero es precisamente por eso, porque están ubicados como en dos planos, en plano superior, por ejemplo en plano superior, y en el plano frontal también. Bueno, eso es todo con base a este ejercicio. La idea es que vayamos explorando las vistas, sus diferentes aplicaciones, vayamos practicando con la herramienta de movernos, y vayamos cogiendo práctica a la hora de aplicar tonalidades cuando son demasiados colores. Bueno, en este tutorial aprendimos entonces a manejar la cuestión de las capas, aprendimos a darle tonalidades a nuestros elementos, aprendimos a agrupar y a trabajar dentro de esos grupos. Eso ha sido todo por este tutorial.